¿El sistema apaga la humanidad y enciende el lado más oscuro? Durante siglos, la manera de actuar del ser humano estuvo basada en cubrir la necesidad más elemental: alimento, cobijo, ausencia de peligro, afecto. Esencialmente, un ser pensante sin maldad, cuyas acciones se hallaban determinadas por el interés que sentía y por la capacidad de obrar en consecuencia. Era un tipo de voluntad consciente en su estado más puro y radical, pues entonces no había publicidad ni marketing que lo incitaran a consumir manipulando sus emociones y despertando deseos allí donde no existían. El progreso, al igual que el cambio, nunca son sinónimos de mejora. El mayor grado de placer lo encuentra el ser humano, que simplifica las cosas y se relaciona con la vida y el mundo con humildad y amor. Sin embargo, conforme avanzaron las cosas, empezó el ciudadano a escuchar la radio en vez de los sonidos de la naturaleza. Comenzó a ver televisión en vez de la salida del sol, hasta que se desconectó de su propia naturaleza para enchufarse a las máquinas, las instituciones, los algoritmos. Antiguamente, la voluntad de poder y la hostilidad como respuesta a cualquier tipo de agresión recibida constituían las fuerzas motrices de los hombres y las mujeres de la tierra. Por entonces, se explicaba perfectamente la igualdad entre los seres humanos, dado que todos disponían de las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Unos y otros actuaban según sus propios intereses y cooperaban para satisfacer objetivos mutuos. El agua, por ejemplo, era un tesoro colectivo, igual que la posibilidad de la caza y el fuego. La voluntad del individuo era poderosa. Su poder se basaba en comprender su capacidad para razonar e inventar. Se relacionaba con su esencia genuina, la cual emergía en la comunidad, y las tribus y aldeas comenzaron a premiar a los más hábiles y sensatos, siempre escuchando la experiencia del sabio anciano y estimulando a las nuevas generaciones en sesiones nocturnas bajo las estrellas alrededor del fuego, con cánticos y danzas. Un solo ambiente en el territorio que respiraba al compás de la naturaleza en la conciencia de unidad y la fraternidad. ¿Se puede regresar a esta singular etapa? Cuando caminas en las calles de una ciudad, entre los altos edificios, es como estar en las trincheras del campo de batalla. Paredes de cemento, hierro y cristal dificultan la visión de los campos y los ríos y las nubes y el sol. ¿Cuál es el color preferido de tu vecino? La primera pincelada de lo que sería el sistema actual se dio cuando el interés se convirtió en codicia y el amigo en rival. Apareció la rivalidad que separa y la violencia se comenzó a dar en diversas formas de disputa y conflicto que se resolvían mediante el debate público en la asamblea comunal. Pero el poder del alma se trasladó a los objetos y las armas. El más poderoso era el que tenía el arma más afilada y la sabía usar para dañar a otro, perjudicando al grupo, la familia, el conjunto social de armonía convivencial. Trifulcas y duelos al amanecer, combates por la posesión de espacios, guerreros entre clanes y aldeas. Se buscaban mayores formas de poder para someter a los demás, a quienes se oponían a mayores cuotas de felicidad. La agresión era gratuita, sin que fuera necesaria. Se atacaba. El que recibía el ataque respondía para defenderse de la agresión. Hoy el sistema ataca sistemáticamente a los hombres y las mujeres del mundo que, sin embargo, aceptan y toleran, se conforman y se resignan
atacando, no, acatando las directrices del poder que dispone de las armas, ignorando el poder interno de su voluntad, del libre albedrío, de responder creativamente a cualquier desafío del camino. Amigos y amigas, distinguidos oyentes del podcast, ¿se puede quebrantar el poder del sistema? ¿Se debe quebrantar cualquier forma de abuso de poder? Si el sistema está conformado como una estructura para la corrupción, ¿se puede recuperar el poder del individuo? Los antiguos dirigentes religiosos eran quienes coronaban a los reyes, a la élite de hoy. No le importa quiénes son los gobiernos, dado que sus armas son más afiladas, son los largos tentáculos de los organismos internacionales que se filtran por las ranuras de los países, en una extraña alianza con entidades financieras y corporaciones industriales se ha tejido una inmensa telaraña cuyo monstruo devora a la población mundial. ¿Quién es el monstruo? El monstruo que le chupa la sangre a la ciudadanía planetaria no es la autoridad. Aunque la población de cada país está adormecida por el entretenimiento y la cultura y el deporte, intoxicada por las leyes y los protocolos a seguirse, aunque el parásito evidente se llama autoridad, el enemigo, el monstruo real, es la obediencia, es la ausencia de vibración interna del ciudadano, la nula voluntad de los hombres y mujeres que silencian sus almas despreciando el libre albedrío, asesinando sus atributos, su potencialidad, la totalidad de su poder innato. Este es el laberinto de la ignorancia, muros que se levantan alrededor del pequeño ciudadano que aterriza en la cuna para ser instruido sobre la obediencia a la autoridad, por la propia familia, cuyo acto inmediato es inscribirlo en el registro para que a su mayoría de edad pueda tener el número asignado que lo delata dentro del sistema. Es en su infancia y durante sus años adolescentes que se consolidan las ilusiones del sistema, que dan forma al ecosistema de supervivencia, cuya máxima expresión es el dinero, sin el cual nada eres y nada puedes hacer en la ciudad. Todavía en el campo existe el trueque y la cordialidad y la empatía, pero en la jungla de asfalto impera el sálvese quien pueda. Se alecciona a los jóvenes a ganarse la vida, traicionando el don natural de la vida. El laberinto de la ignorancia no tiene salida porque no hay puerta de entrada, simplemente se nace dentro del sistema. Por consiguiente, únicamente escapas si eres capaz de sobrevolar por encima de los muros, algo imposible si no extiendes las alas de tu alma y agitas tu energía para vibrar en la sociedad. Las ilusiones del sistema son un holograma falso y artificial, una engañosa matriz plagada de mentiras que se han consolidado como verdades a base de copiar e imitar a papá y a mamá. Esas dos figuras hermosas que se complementan para combinar el amor en un ser vivo. Tarea que está en peligro desde que los laboratorios científicos experimentan para usurparle el sentido a la vida natural y pasar al mundo sintético y mecánico. Ahí está el clon, las modificaciones genéticas, pero sobre todo el transhumanismo, la modificación del cuerpo humano. Nunca ha sido más claro el laberinto que después de enredarse en la Internet. Jamás estuvo más clara la ilusión del montaje del sistema que a través del mundo virtual y el metaverso. La dictadura digital conforma la cárcel planetaria. Los parásitos del siglo pasado se han alineado con la inteligencia artificial, pero las armas que se utilizaron antes todavía las podía controlar el ser humano. Sin embargo, los algoritmos disponen de vida propia y se modifican entre sí, se retroalimentan. Se alteran los cuerpos de los seres humanos que pasan a ser ciudadanos computadora,
Aparecen las computadoras cuánticas que superan en millones de veces cualquier cálculo de un ser humano. ¿Hemos perdido el poder? Esta es la pregunta clave, camaradas, compañeros, en el camino, en el mejor camino que transitar en ese planeta. El poder del ser humano radica en su humanidad, en la posibilidad de su totalidad y la oportunidad de su potencialidad en sociedad. Habitamos un territorio invadido por las ondas electromagnéticas, pero ninguna máquina dispone de los dones naturales del ser humano. Ninguna. El ciudadano contiene energía natural, mientras que la tecnología requiere de energía eléctrica. Estamos a salvo. Estamos a salvo mientras no aprendan a alimentarse las máquinas sin la intervención de los hombres y las mujeres, conectándose a las fuentes eléctricas. ¿Será posible? Pues no es ciencia ficción. Pero hermanos, seres humanos, lo que nunca podrá aprender una máquina, por muy veloz que sea su cómputo, es la distinción entre la verdad y la mentira. Dado que la Big Data contiene datos, código binario, la inteligencia artificial opera a partir de los datos almacenados. No pueden crear o inventar, siempre parte de algo que ya tiene almacenado. Lo que jamás dispondrá una máquina es de conciencia, de amor, de intuición e imaginación. Por consiguiente, resulta que esta percepción propia de los humanos, justamente ahí es donde está el auténtico poder, en la comprensión del propio poder individual, en la confianza en uno mismo, en la identidad genuina. El auténtico poder está en la identidad genuina del ser humano. La maldad proviene del exceso de inteligencia, de saber encontrar distintas formas de dañar y perjudicar para obtener cosas, en una línea ascendente de avaricia exponencial que anula el alma y fortalece la frialdad, que anestesia la conciencia en favor del ego y la violencia. En síntesis, la maldad se enseña, la maldad se aprende únicamente cuando no existe el diálogo interno y la comunicación íntima con uno mismo. ¿La primera democracia eliminó el régimen siniestro o fue precisamente el vehículo perfecto para estructurar un mecanismo de explotación? ¿Quién esclaviza a la población? ¿Lo hace el sistema? ¿Lo hacen quienes diseñan al sistema? ¿Lo hace la dictadura de 4 años que simboliza las elecciones democráticas? ¿Puede considerarse una elección democrática si el pueblo tan solo puede elegir entre formaciones políticas que son las fuerzas que permiten el funcionamiento del sistema? Se suponía que las guerras eran los últimos restos de los viejos tiempos de brutalidad. ¿Estamos lejos de la sangre y la muerte? ¿O más cerca que nunca? Entre la ciudadanía planetaria hoy existe un permanente miedo, así como una multitud de amenazas y crisis y terrorismo que justifican la policía y los ejércitos y las unidades de inteligencia secreta con la excusa de la seguridad nacional. ¿En qué está participando el ciudadano medio? ¿Cómo interactúa el ciudadano ordinario con el sistema? Amigos y amigas, pero ese ciudadano medio, esa población civil que constituyen el ciudadano ordinario, son seres humanos capaces de actos extraordinarios, sobre todo si se habla desde el amor y la verdad y se simplifica la vida al sentir y la necesidad, descartando inventar enemigos y miedos infundados. Si recuperamos la confianza en nuestros dones y talentos particulares, en los atributos que nos caracterizan, descartando la violencia y recuperando la empatía, entonces ¿obtenemos un mundo saludable y pacífico? El Acimut Comunal considera que sí, sí, claro que sí. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora sabe que la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica es la solución. Porque la política vanguardista
humaniza la autoridad y regresa a la pureza de la democracia. La técnica de CAP es el abrazarse por dentro, es conciliarse con la esencia genuina y emerger para trascender en la comunidad, en la gestión pública que da forma a la sociedad, que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba y nunca más al revés. Es el actuar desde adentro y hacia afuera y no sujetos a una influencia externa que afecta los tesoros internos del individuo. El sistema actual que organiza la vida de los seres humanos y configura una civilización obligada desde el globalismo totalitario que conlleva una vida miserable, en vez de la existencia a plenitud de facultades, ¿se trata esto de un accidente? Es el resultado de la pasividad de los seres humanos que han permitido por décadas que otros decidan por miedo o por apatía, por dejadez o por abandono, por flojera o haraganería, pero lo han permitido. La responsabilidad que es propia, que le es propia a cada individuo, en el sentido de dibujar el destino de su vida, de su existencia, así como el estilo de vida que conforma la existencia del mundo concreto donde habita, se ha dejado en manos ajenas, demostrando imprudencia y negligencia. La dejadez y el abandono le ha constituido el mirar hacia otro lado, entretenidos, distraídos, interrumpidos en el proceso vital de desarrollo humano. Una infancia sin autodescubrimiento, sin introspección, sin apenas curiosidad ni exploración, nada de aventura. Han formado adultos sin capacidad de explorar y cuestionar para replantearse la vida desde el sentido del juego y de la aventura. La vida es divertida si sabes cómo relacionarte con ella, pero los ciudadanos se relacionan con el sistema, con el laberinto de la ignorancia y con las ilusiones de la narrativa oficial que confecciona la telaraña que atrapa porque hechiza. El programa de Humanidades Éxodo Podcast lleva a todos sus oyentes detrás del horizonte. Lo que el Azimut comunal consigue es ejemplificar ese latir de la utopía que es alcanzable, que radica en la quinta dimensión y que es nada más y nada menos que la excelencia humana, que la evolución altruista, que los principios humanistas en la innovación social. El Azimut comunal estimula a los habitantes del territorio, alienta a mudar la piel y convertirse en entes espirituales que vibran, que despliegan sus atributos cósmicos. Son los principios humanistas presentados en algunos de los episodios Éxodo Podcast que permiten reflexionar y abren esa puerta para situarnos detrás del horizonte, detrás del espejo, cuando nos miramos al espejo y nos situamos para vernos a nosotros mismos completamente desnudos, verdaderos, auténticos. La armonía planetaria es factible, es viable, porque es la armonía convivencial, gracias a un equilibrio ecuánime en igualdad de oportunidades en el territorio, en todos los municipios del mundo. Unas simples pautas de conducta que, sin embargo, ningún partido hasta la fecha u organización internacional o corporación han puesto en práctica. Lo hacemos desde la comunidad naranja. El contenido del Azimut comunal subraya lo fácil que resulta fusionar esa potencialidad innata del ser humano, del individuo y su soberanía individual, que le otorgan dignidad y libre albedrío, por lo tanto, libertad. Por consiguiente, los principios humanistas en libertad, con dignidad, dotan a la sociedad de una manera de ser y estar que garantiza ese mundo saludable y pacífico. Se trata de la sinergia entre la identidad humana
y la administración pública. Hablamos de combinar la organización de los servicios y los recursos del territorio con una gestión fraternal que gestionan directamente los ciudadanos, alejados de los brazos armados del sistema, como protagonistas, como artistas, habitantes del territorio. Camaradas, compañeros en el camino, hermanos, seres humanos. Afirmar que el ser humano y la comunidad van de la mano es el primer paso de un largo trayecto existencial entre ciudadano y sociedad. Integrar en este abrazo un elemento hostil es separar la posibilidad de la simbiosis. El sistema es la tercera persona que interrumpe, obstaculiza el baile solicitando su turno, igual que dos flores interrumpidas y separadas por una barrera metálica que se interpone entre ambos, entre el aroma de ambas plantas. Ser humano y comunidad, ciudadano y sociedad, civilización y planeta son cuestiones que no pueden separarse o dividirse. Son conceptos que van unidos y deben encontrar la manera de armonizar y convivir. De lo contrario, ¿de qué sirve la vida? ¿Tiene sentido una vida sin dignidad? ¿De qué vale una existencia sin responsabilidad? Si el sistema que rige la vida del mundo en la Tierra no favorece la existencia a plenitud de facultades, ¿tiene sentido que permanezca funcionando un sistema dañino que lastima? Si la manera de obrar de los gobiernos perjudica directamente al pueblo que juraron defender y proteger, ¿tiene sentido reformar la naturaleza del gobierno? ¿Tiene sentido entonces esa herramienta fundamental que es el juicio popular, que sirve para aprender de los errores y sirve para corregir las fallas? ¿Qué opinan, amigos y amigas? ¿Tiene sentido el acimut comunal en nuestra época, hoy, en la tierra? La vida digna y plena está implícita en el alma humana. A diferencia de muchos eruditos, afirmamos que ese lado oscuro del ser humano no existe. Es una invención. Igual que lo es el ego, la conciencia del yo es un salto que diferencia a los humanos de las demás especies de animales. Pero la verdadera diferencia radica en la comprensión del libre albedrío. Es la voluntad consciente del ser humano lo que proporciona la individualidad, la identidad y el carácter, la interacción con los demás para enriquecer juntos a la manada y a la tribu. La aldea debe ser el reflejo de esa humanidad, del sentir la vida palpitando bajo la piel que se traduce a un gesto y un acto que construye los acontecimientos y la historia de la especie. ¿Por qué hay tanto miedo a la dignidad? La dignidad es una cualidad que únicamente se atribuye a los seres humanos. Es el sentido del valor de uno mismo, del amor hacia sí mismo, de la estima hacia su ser. Es la confianza en su carácter y destrezas y habilidades, así como el aprecio a su intimidad. Sin embargo, no todos los ciudadanos se hacen valer como seres humanos. La mayoría de hombres y mujeres se consideran personas. La persona es alguien que utiliza una careta o disfraz, es el reflejo de una máscara, un monigote. Se oculta bajo una armadura, vive de las apariencias y proyecta una imagen falsa de sí misma. La verdad es que una persona equivale al individuo cuya identidad se desconoce. Habitualmente sucede porque él o ella nunca expresan su auténtica identidad, seguramente porque desconocen la vibración de sus almas, pero también porque temen la reacción de los demás. Esto pasa por la debilidad en la confianza ante su totalidad, por la ausencia de confiar en su esencia genuina, dejándose arrastrar por la urgencia de la aprobación de los otros.
La dignidad contiene un factor de excelencia. La excelencia humana se alcanza al comprender que el ser humano digno es aquel que se comporta con responsabilidad. Responsabilidad y dignidad son imposibles sin la oportuna conciencia, sin el amor a la verdad. Nunca habrá amor y respeto por nadie si primero no te amas y te respetas a ti. Estas son las cuestiones que nacen en las escuelas alternativas y que luego fluyen en la comunidad a través de las asambleas ciudadanas libertarias, que lo que hacen es, con una lupa, vigilar todo lo que ocurre en la administración local. ¿Para qué? Para que ese juicio popular, de manera independiente, pueda controlar, vigilar, supervisar, corregir los errores, evitar las fallas que el sistema ha perpetuado a lo largo de más de 2 siglos. La dignidad, por tanto, contiene un factor de excelencia. La excelencia humana se alcanza al comprender que el ser humano digno es aquel que se comporta con responsabilidad. Responsabilidad y dignidad son imposibles hoy. Dignidad, a su vez, es que jamás dejes que nadie te humille. Pero el sistema degrada constantemente al ciudadano y, sin embargo, la mayoría de la población no se ofende, consiente, baja la cabeza y acata sumisamente. ¿Merece respeto el ciudadano? Sí lo merece. ¿Por qué la mayoría de los gobiernos no respetan a sus ciudadanos, a la población que representan? Esto viene secundado por el trato recibido desde marzo 2020. Una encubierta ley marcial opera en la tierra. Se han recortado las libertades con directrices ilegales e institucionales que violan los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de la ONU. El acimut comunal es, por consiguiente, la respuesta a semejante atropello. El ser humano es un ente antisocial o las circunstancias lo están empujando hacia la demencia total. ¿Qué opinan ustedes? Amables oyentes, distinguidos amigos y amigas, el sistema debe amansar y domesticar a los hombres y las mujeres, o por el contrario, debería estimular la expansión de sus atributos y tesoros internos. El salvaje es aquel que nunca se ha domado, todavía permanece intacto en estado puro. No le han arrebatado la bravura al ciudadano divergente que conserva su dignidad y por encima de todo protege su autonomía e independencia. Es el portavoz de la anarquía del alma que conserva intactas sus ideas y convicciones y actúa desde la responsabilidad de sus actos, viviendo en libertad, en la sabiduría de que su libertad termina donde empieza la de los demás. El salvaje, por lo tanto, crece de manera natural en la sociedad. Sin embargo, en la actual civilización incivilizada, la demencia es algo demasiado habitual. La demencia social se da desde el adoctrinamiento infantil y la programación del joven, pero sobre todo, en la actualidad, la ingeniería social del sistema ha traspasado los límites inimaginables para el hacker, dado que se sitúa en los cuerpos de los ciudadanos. La manipulación que generaba el pensamiento único y las creencias populares y las tendencias se han visto trasladados al campo de la nanotecnología y el ciberespacio se adentra en el mundo interior de los hombres y las mujeres que están siendo literalmente poseídos, violados. Se interviene al ser humano sin su permiso o consentimiento, sin ninguna clase de aviso. Pero una vez descubierto el sistema en semejante práctica, ¿qué pasa? Porque el sistema asegura que es por tu bien. Se refiere al bien general como excusa para esconder las verdaderas motivaciones y los intereses que se persiguen. ¿Por qué lo hacen?
La élite situada en la cúpula desde largas décadas, a través de las instituciones y la alimentación, la cultura de entretenimiento y los medicamentos, la farmacología de efectos secundarios, el agua y el aire que son alterados químicamente, aseguran que el salvaje deje de serlo salvaje, natural, espontáneo, para que su alma se arrugue y se encoja como una pasa. Concede el sistema a la población, a través de los gobiernos, unas cuantas satisfacciones para cubrir los instintos más básicos y elementales, mientras se protegen y se defienden de toda posibilidad de rebelión ciudadana. Todas las acciones de la autoridad van encaminadas a derribar una revolución del pueblo. El alma nunca podrá extirparse del cuerpo. Por ello se infiltran en el estado de ánimo y los biorritmos que alteran, modificando el pulso cardíaco y rasgando toda nuestra vibración humana que puede ser contagiosa entre la ciudadanía planetaria. Las celebridades y los iconos mediáticos y las estrellas de cine, incluso los premios Nobel, son personas que pactan con el sistema. Seguro tienen logros importantes en su haber, pero muchos logros mayores son silenciados en la industria de la música y el cine y el deporte, por ejemplo. Muchos. Porque quien no sigue la directriz de quien lo impulsa y patrocina y protege, simplemente deja de ser impulsado a lo más alto. El éxito siempre es un complot de ciertas fuerzas operando en una determinada dirección para encumbrar al cómplice que deberá el favor y pagará rigurosamente para mantenerse entre la realeza de la profesión y el sector en el que está, para ser alguien en la industria y en el mundo de la fama, ya sea la radio, la televisión o un periódico o una academia importante de danza o una sinfónica, en fin, como en una gran multinacional o incluso en las filas de un partido político o un sindicato. Los más populares no lo son nunca por azar o mérito propio. Siempre hay una combinación de fuerzas. Siempre. Esta práctica de corrupción ha generado un sistema corrupto que daña y perjudica a los seres vivos que dejan de vivir a plenitud de facultades y se arrastran como cucarachas en vez de gusanos capaces de convertirse en mariposas con sus alas hermosas al viento. ¿Debería moderar la cantidad de daño y perjuicio que el sistema infringe a los seres humanos? No, no. ¿Para qué? Si aquellas personas que tienen la llave se están beneficiando, en la brutalidad de su funcionamiento está la efectividad para el grupo reducido que multiplica las ventajas con cada nueva vuelta de tuerca. ¿Es posible entonces detener al sistema? Por supuesto que sí, por supuesto, sí, sí, sí. Basta con ignorarlo en vez de seguir ignorando los dones naturales y los talentos particulares. Basta con prestar atención a los atributos propios y la efectividad de los principios humanistas que bien pueden estar presentes en la administración pública. Basta con abrazarse por dentro y conciliarse con la energía que palpita bajo la piel para realizar el segundo nacimiento, mutar. De eso estamos hablando, amigos y amigas. Crear juntos la mutación que queremos ver en el mundo. Al despertar se toma conciencia y entonces se puede partir de las destrezas y habilidades particulares enfocadas en el bien común, en el apoyo mutuo, en la ayuda recíproca. La sinergia que favorece la simbiosis de las almas inicia en nosotros, da comienzo en nuestro interior y desde la intimidad emerge, trasciende, se expande para poner freno en algunas áreas que privan al desarrollo humano y el crecimiento de la conciencia que desde pequeños está anulada
por parte del sistema, incorporar las escuelas alternativas, las asambleas ciudadanas libertarias a la vida del territorio, dando origen al debate de la población que se manifiesta para resolver los desafíos reales desde la voz de los afectados y protagonistas, como artistas de la obra que es la sociedad mejorada. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora habla de autonomía, habla de independencia, habla de regir la potencialidad del lugar. Es la iniciativa de los ciudadanos, de los habitantes del territorio, expresándose en el órgano rector del territorio. Apetecible, ¿verdad que sí? ¿Factible? Por supuesto. ¿Viable? Claro que sí. ¿De quién depende? ¿De ti? ¿De mí? ¿De cada uno de los habitantes del lugar?